This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana makes car selling fast and easy from start to finish. Enter your license plate or VIN and get a real offer in seconds, down to the penny. If you accept, Carvana will come pick up your car from your driveway. Or you can drop it off at one of our car vending machines. Either way, you get paid instantly. It's fast, transparent, and 100% online. Car selling that saves your time. That's Carvana. Carvana. Pickup fees may apply. Existen cosas ocultas, personajes protegidos, secretos, horrores que de volverse públicos no solo serían difíciles de creer, sino que podrían costarle la vida al que los escucha. Un mundo oscuro y tenebroso puede estarse ocultando del lente de las cámaras y de los medios masivos, pero no todo se puede esconder. Existen filtraciones, fragmentos e índices de estos misterios que revelan lo que pasa detrás del telón y sobre todo lo que está por suceder. ¿Listo o no? Hoy se abre la puerta para que entres al mundo fascinante y peligroso de conspiraciones. You've got mail. La Internet. Si tienes un poco más de 35 o 40 años, seguramente los sonidos que acabas de escuchar te remontan a mediados o finales de los años 90 o incluso inicios del 2000, cuando seguramente navegaste por Internet por primera vez. Quizás al igual que yo pasaste horas y horas en un foro o chat platicando con diferentes personas de todas partes del mundo, descubriendo algo completamente nuevo e interesante. A finales de los 90, la mayoría de los jóvenes de mi generación accedíamos a esta tecnología desde nuestras clases de informática en la escuela secundaria. El poco tiempo para navegar en Internet después de una clase era el momento más esperado de la semana, pero poco a poco en cada hogar, así como llegó la radio y la televisión, las familias fueron adoptando esta nueva tecnología y para 1999, en Norteamérica, una gran parte de hogares ya contaban con una PC conectada al Internet. Si viviste la misma experiencia, seguramente pasaste por las etapas en que debías luchar para tener acceso, ya sea porque era el único ordenador compartido por todos, y aún si fuiste hijo único, debiste haber vivido más de un regaño cuando el Internet era compartido con la misma conexión que el teléfono en casa, lo cual impedía usarlo si algún miembro de la familia debía hacer una llamada o recibir una llamada. Pero sin lugar a dudas, para quienes usaron el Internet por primera vez, tal como una nueva consola de videojuego o un nuevo celular, el uso de esta tecnología se convirtió fácilmente en algo adictivo. Como toda cosa buena, útil y práctica, siempre existe su versión corrupta, por intenciones oscuras y malévolas. La Internet, lamentablemente, a pesar de haber facilitado al mundo una mejor comunicación y rapidez en efectuar todo tipo de transacciones y acceder a la información, también se ha convertido en una herramienta muy dañina, pues existe una versión diferente
a la que tú y yo solemos navegar en el día a día para buscar información, acceder a una cuenta de email o navegar en redes sociales. Se cree que existen varias capas o profundidades del Internet. Algunos las dividen en 7, pero en realidad, de acuerdo al contenido que conllevan, se podría decir que solo son 3 y, hipotéticamente, 4. La primera capa es, por supuesto, el www, World Wide Web, esa parte a la que todos accedemos a diario. La segunda es la Deep Web, en donde hay diferentes niveles, entre ellos uno en el que hablaremos más hoy. Y existe una parte aún más profunda que, de no haber sido explorada por un hombre que vio lo que había ahí y logró salir vivo para contarlo, quizás no sabríamos de su existencia. Esta es conocida como la Red Mariana. La mayoría de las personas que han oído hablar de la Deep Web creen que se trata de una página web prohibida. Sin embargo, es mucho más que eso. Se dice que en la Deep Web se encuentra el 96% de toda la Internet. Es una red de Internet donde las páginas no son accesibles con un buscador como Google. Es más, si eres contemporáneo como yo y alguna vez accediste a la Deep Web, reconocerás que las páginas guardaron un estilo y formato muy primitivo, al estilo de los 90 e inicios del 2000. Esto se debe a que la información que se encuentra ahí no puede ser tan elaborada como las páginas web normales, debido a la necesidad de anonimato y seguridad extrema. Pero existe una parte aún más oscura, peligrosa y criminal en la Deep Web, y es este el tema del cual hablaremos hoy. Existen muchas historias relacionadas a esta red oscura, que en un episodio no bastó a la hora de buscar presentar los hechos más insólitos, por lo cual tendremos la oportunidad de indagar más casos en una segunda y tercera parte. Por ahora, vamos a adentrarnos a las primeras historias reales, no solo de la Deep Web, sino también su parte más profunda y oscura, donde la criminalidad reina y donde el simplemente interactuar o acceder en ciertas partes de esta red te pueden convertir en un blanco de persecución. Señoras y señores, bienvenidos a esta primera parte, la Dark Web, entrada oscura. Caso 1. Scott Quinn Burkett. Los sicarios son una realidad en el mundo del crimen. La gente paga por actos de violencia y esto es absolutamente real. Aunque puede parecer increíble, estos servicios existen y se llevan a cabo especialmente a través de la Dark Web. Un hombre que solicitó estos servicios en la Deep Web es el claro ejemplo de cómo estas partes de la web oscura están infiltradas por agentes federales. El 28 de abril de 2021, Scott Quinn Burkett, de 24 años, supuestamente envió $13,000 en Bitcoin desde su casa en California a un servicio de asesinato por encargo en la Dark Web. Burkett había conocido a una mujer en línea en octubre de 2020 y tras algunas citas, ella terminó la relación debido a su comportamiento sexualmente agresivo. Burkett y el supuesto sicario se encontraron para discutir los términos del encargo. Burkett quería una foto del tatuaje distintivo de la mujer como prueba del asesinato, mientras que el sicario pedía un pago adicional para este servicio de $1,000. Las negociaciones avanzaron sin problemas hasta que, a fines de mayo, Burkett fue arrestado en su casa de Beverly Hills. El supuesto sicario resultó ser un agente encubierto del FBI. En 2022, Burkett fue condenado a 5 años de prisión por cargos de asesinato por encargo. El caso de Burkett revela el aumento en los informes de asesinos a sueldo en línea en la última década. Sin embargo, la mayoría de estos anuncios en la Dark Web suelen ser altamente falsos, operan como estafas y suelen ser ganancia tanto para criminales como para la policía. Primeramente, en el caso de los criminales, estos, al pedir grandes sumas de dinero en Bitcoin por adelantado, saben que si nunca cumplen con los servicios prometidos, la estafa es rentable, porque quienes acuden a ellos
no pueden denunciar los fraudes, ya que de hacerlo se incriminan a ellos mismos. Y también es provechoso para la policía, ya que en estos casos como el de Burkett, cuando se trata de un agente del FBI actuando como sicario, el dinero a cambio de estos servicios es confiscado y reinvertido en la sociedad. Además, los agentes eliminan a un potencial asesino que, al no encontrar al sicario que le rinda el servicio, podría terminar haciéndolo él mismo o contratando a un sicario del crimen organizado. Desafortunadamente para Burkett, pero afortunadamente para su víctima, descubrió por las malas que este tipo de negocios es altamente traicionero. Caso 2. Diana Mary Stinson. Diana Mary Stinson, una residente de Florida de unos 50 años, desafía la imagen estereotipada de un asesino a sueldo. Era empresaria y directora de finanzas en una iglesia en New Tampa. En el verano de 2021, la envidia la llevó a la dark web para contratar a un asesino que matara a la esposa de su exnovio. El 24 de junio, creó una cuenta en un sitio que se autodenominaba El Mercado de Sicarios número 1, con una lista de precios que variaba desde $2,000 por una golpiza hasta $20,000 por un francotirador. Stinson proporcionó la información personal de su objetivo y una foto para facilitar la identificación. Realizó varios pagos en Bitcoin, pero nunca se llevó a cabo el asesinato. Descontenta con el servicio, Stinson buscó a otro sicario que tuviese un historial probado. Después de gastar $12,000 en criptomonedas, fue contactada por un hombre que dijo ser el sicario que haría el trabajo. Muy contenta, esta vez con el servicio, Diana dio los detalles de su orden al misterioso hombre, quien escuchó atentamente todas sus instrucciones y las anotó. Después de discutir los detalles del asesinato, acordaron otro pago en criptomonedas. Diana se fue a dormir esa noche pensando en que muy pronto escucharía la noticia de la muerte de la esposa de su ex, y esto la hacía muy feliz. Pero la noticia que recibió Diana el 22 de septiembre de 2021 no fue la esperada. Agentes del FBI golpearon fuertemente a su puerta. Resulta que Diana había caído en una trampa, similar a la de Burkett. No solo había estado en contacto con un agente del FBI, sino que su conversación y orden de asesinato habían sido grabadas. Esto permitió al FBI arrestarla. Stinson se declaró culpable del cargo de asesinato por encargo el 19 de enero del 2022. Actualmente cumple una condena de 6 años y medio de prisión. Caso 3. Matthew Smith. Cuando se habla de la dark web, es inevitable pensar en redes de pederastas. Aunque esto no es un secreto, la mayoría de las personas saben que es en la red oscura donde se maneja tráfico de contenido criminal relacionado con la infancia. Sin embargo, lo que pocos saben es que el perfil de un pederasta no siempre es el del típico nerd solitario, sin novia, que pasa mucho tiempo encerrado en su cuarto frente a su computadora. Al contrario, estas personas a menudo se presentan con una apariencia piadosa, carismática e incluso pueden ser consideradas irreprochables y modelos para la sociedad por su contribución a la comunidad o a organizaciones sin fines de lucro. Tal es el caso de Matthew Smith, un maestro de escuela y filántropo cuyas intenciones no eran tan puras como parecían. En 2007, a la edad de 24 años, dejó el Reino Unido y viajó a la India. En apariencia, sus motivos eran virtuosos. Entre 2007 y 2014, Smith trabajó como voluntario para organizaciones sin fines de lucro y en varios orfanatos en el país.
En India, la mayoría de los jóvenes abandonados no tienen documentación, lo que los hace invisibles a gran escala y blancos fáciles para aquellos con malas intenciones. Poco se sabía sobre las interacciones de Smith con los huérfanos que decía proteger, pero más tarde salió a la luz que había explotado al menos a un niño bajo su cuidado. La evidencia mostró que se bañaba desnudo y se comportaba inapropiadamente con este menor. Después de sus 7 años en India, Smith consiguió un trabajo como maestro en Nepal y, hasta donde se sabe, no hay evidencia de que haya cometido delitos contra los niños que enseñó allí. En julio de 2022, Smith regresó al Reino Unido y continuó rodeándose de niños. En septiembre de ese mismo año, comenzó a trabajar en la escuela privada Thomas Battersea en Londres, donde la matrícula cuesta más de 20,000 libras esterlinas al año. Uno de sus alumnos más famosos fue el príncipe George, quien es el segundo en la línea de sucesión al trono británico. Smith tenía 2 roles en Thomas Battersea: subdirector y jefe de cuidado pastoral, encargado del bienestar físico y emocional de los estudiantes. Sin embargo, sin levantar sospechas, la policía ya lo estaba vigilando, porque Smith llevaba un tiempo compartiendo material abusivo en la Dark Web. Como mencionamos anteriormente, la Deep Web es conocida por tener una conexión con imágenes predatorias y legales debido a su enfoque y facilidad para intercambiar este tipo de contenido en el anonimato y la privacidad total. El navegador que se suele usar para acceder a la red profunda se llama Tor y brinda a los usuarios un alto grado de anonimato, siempre y cuando sepan usarlo. Sin embargo, y afortunadamente para la sociedad entera, Smith en un momento dado cometió el error de acceder a la Deep Web sin asegurarse de que su privacidad y anonimato estaban bien cubiertos. Las investigaciones en la Dark Web están siempre vigentes y son llevadas a cabo por diferentes agencias gubernamentales, incluyendo el FBI, por lo que si un individuo comete el error de ingresar a esta sin la protección adecuada y comparte material ilícito, es inmediatamente reportado e investigado hasta dar con su paradero. La Agencia Nacional del Crimen, NSA del Reino Unido, no dio detalles sobre el material que Smith posteó y los alertó, pero lo que encontraron y con esto lograron rastrear hasta el ordenador de Smith fue suficiente como para irlo a visitar. Fue así como el domingo 13 de noviembre del 2022, Smith recibió una sorprendente visita. Cuando la policía allanó su casa en Chesterfield Grove, Londres, encontraron una gran cantidad de evidencia en su computadora portátil. Esta se encontraba ya abierta en foros de la Dark Web con imágenes de abuso infantil. También encontraron conversaciones en Telegram que documentaban 5 años de interacciones con 2 adolescentes en India, a quienes pagaba para que actuaran como sus intermediarios y realizaran así actos de abuso. El 9 de agosto de 2023, Smith fue sentenciado a 12 años de prisión y se le agregó al registro de delincuentes sexuales de por vida. Caso 4. Matthew Falder. En la Deep Web no solo hay hackers, asesinos a sueldo y pederastas. También existen personas que se dedican a chantajear individuos una vez que logran acceder a su contenido personal, ya sean fotos, mensajes de texto privados o emails. Existe el negocio de tráfico de información y chantaje, un negocio al cual Matthew Falder, de 29 años, llegó a dedicarse. Falder era un académico prometedor, pero por circunstancias aún desconocidas, descendió a una depravación extrema, dedicándose a chantajear y humillar a numerosas víctimas para que éstas, a su vez, realizaran actos cada vez más despreciables sobre sí mismas y sobre otros. Todo a cambio del silencio de Falder. Cobardemente oculto detrás de identidades falsas en la Dark Web, se volvió notorio en círculos extremos en línea, compartiendo contenido vil en sitios web horribles, a cambio de obtener a su vez acceso exclusivo a materiales ilícitos. Falder atacaba a individuos sin importar su edad o género. Aunque nunca se encontró físicamente con sus víctimas,
Su deseo despiadado de control y su crueldad implacable infligieron daños profundos e irreversibles, convirtiendo este caso en uno de los más desgarradores y perturbadores ligados al chantaje en la Dark Web. Nacido el 24 de octubre de 1988 en Manchester, Inglaterra, Falder disfrutó de una infancia privilegiada en la tranquila ciudad de Knutsford, Cheshire. Estudió en la prestigiosa Universidad de Cambridge, donde sus compañeros lo conocían como una persona confiada y humorística, con una personalidad magnética. Sus crímenes comenzaron en la universidad y se intensificaron con el tiempo. Comenzó con vigilancia encubierta de sus compañeras de casa, instalando cámaras secretamente en el baño. Falder ideó un esquema engañoso para atrapar a sus víctimas adoptando la identidad de Liz, una artista ficticia, en sitios como Gumtree y Facebook. Ofrecía grandes sumas de dinero por fotografías desnudas, con el pretexto de necesitarlas para dibujos terapéuticos. Una vez obtenidas las imágenes, sus verdaderas intenciones salían a la luz. Chantajeaba a sus víctimas, amenazando con distribuir las fotos a sus familias, conocidos, lugares de trabajo y escuelas, a menos que cumplieran con sus demandas cada vez más degradantes. Obligó a sus víctimas a posar en posiciones humillantes, a menudo con carteles que decían «Soy un esclavo sexual». Escaló sus demandas hasta el punto de forzar a las víctimas a grabarse realizando actos de degradación, como por ejemplo lamer asientos de inodoros públicos o comer productos sanitarios usados. El impacto de sus acciones fue profundo y duradero, ya que distribuyó ampliamente su contenido en sitios web para personas con intereses siniestros como el suyo, dejando cicatrices permanentes en las vidas de las personas afectadas. Uno de estos sitios era Hurt to the Core, conocido en su momento como el peor sitio web del mundo, un lugar para los individuos más enfermos que ahí se reunían, compartían y, peor aún, se desafiaban entre ellos en búsqueda de más víctimas y mostrar cada vez una mayor depravación en su contenido. En 2014, bajo el alias 666 Devil, Falder pidió sugerencias a otros usuarios de Hurt to the Core sobre métodos para torturar a su hija, aunque en realidad no tenía una hija. Estas instrucciones estaban destinadas a otro padre que él estaba chantajeando. Esta pregunta perturbadora atrajo la atención de las fuerzas del orden, lo que provocó una investigación mundial urgente por varias agencias nacionales de crimen. La investigación duró 4 años, durante los cuales Falder continuó extorsionando a sus víctimas y obligándolas a crear contenido humillante y depravado. Finalmente, en junio de 2017, las autoridades detuvieron a Falder en su lugar de trabajo. Parecía atónito y sin palabras, luchando incluso por comprender la razón de su arresto. El clásico cobarde y enfermo mental que nunca se detiene y se atreve a pensar que el daño que inflige detrás de un ordenador tiene consecuencias reales en la vida de muchas personas. Al registrar su apartamento, la policía encontró 484 imágenes ilícitas en su computadora. Falder fue acusado de 188 delitos y se cree que afectó entre 60 y 180 víctimas. El 16 de octubre de 2017 se declaró culpable de los 137 cargos relacionados con tan solo 47 individuos. Durante el juicio, que duró 3 días, Falder permaneció impasible mientras se leía la totalidad de sus crímenes. El 17 de febrero de 2018, el juez Philip Barker le impuso una sentencia de 32 años de prisión con 6 años adicionales de libertad condicional. El juez lo calificó como un atracador de caminos de la Internet y agregó: querías asumir el control total sobre tus víctimas. Tu comportamiento fue astuto, persistente, manipulador y cruel. Sorprendentemente, poco después, la sentencia inicial de 32 años de Falder se redujo a 25 tras una apelación, una decisión que generó mucha controversia considerando la naturaleza de sus crímenes. Tras el arresto de Falder, las autoridades británicas y el FBI desmantelaron el sitio Hurt to the Core. Lamentablemente,
La demanda de este tipo de contenido y prácticas enfermizas siguen vigentes, por lo cual la oferta simplemente se ha multiplicado. Hoy en día, decenas de sitios como Hurt to the Core abren y acogen viejo y nuevo público, perpetuando así este tipo de crímenes cada vez más frecuentes y que cobran miles de víctimas al año. Caso 5. Gary McKinnon. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Como mencionamos anteriormente, hay muchas capas y profundidades en Internet, muchas de las cuales solían ser accesibles en un momento dado, sin necesidad de un programa o servidor especial. Mencionamos que una de las partes más profundas de Internet es conocida como la Fosa de Mariana, porque es la parte más profunda conocida en el mundo y se encuentra en el Océano Pacífico. Pues bien, realmente hay una historia de un hombre que pudo llegar tan profundo y después de una larga batalla legal logró escapar de ser encarcelado de por vida e incluso peor, ser asesinado. En 2001, Gary McKinnon es conocido por haber hackeado una de las partes más secretas de Internet, los sitios web militares del gobierno de Estados Unidos. Pudo acceder a la NASA y a otros servidores militares estadounidenses, todo desde la casa de la tía de su novia en Londres. Gary es un hombre muy inteligente que también resulta ser autista. Todo comenzó por curiosidad, ya que quería descubrir si habían secretos guardados por los militares estadounidenses sobre energía libre, vida extraterrestre y antigravedad. Aunque nunca encontró evidencias de energía libre, terminó descubriendo la existencia de archivos militares secretos sobre la existencia de extraterrestres e incluso una estructura de colaboración entre estas entidades y el ejército. Cuando irrumpió en archivos gubernamentales secretos de Estados Unidos, solo estaba explorando lo que podía encontrar. Nunca esperaba encontrar lo que vio y eso cambió su vida para siempre. Gary encontró evidencia de naves espaciales alienígenas y un tratado de acuerdo entre alienígenas y humanos. Inmediatamente después de varios días de estar dentro de la información más protegida del gobierno, fue descubierto y Estados Unidos exigió su extradición para encarcelarlo de por vida. Gary ha dicho que según todo lo que vio durante el tiempo que hackeó los archivos secretos del gobierno de Estados Unidos, se dio cuenta de algo muy siniestro. El ejército de Estados Unidos quería tener dominio militar del espacio. Fue arrestado en 2002. Allanaron su casa y se llevaron su disco duro. Posteriormente comenzó un proceso de extradición. El gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición para sentenciarlo a 70 años de cárcel. También hicieron imposible para él encontrar trabajo en IT o cualquier cosa relacionada con una computadora. Afortunadamente, la historia de Gary fue recogida por los medios de comunicación y pronto el mundo comenzó a saber más sobre él. Más tarde, la muy popular banda Pink Floyd hizo una canción mencionándolo e incluso abogaron por él para que sus fans se reunieran a la protesta y así mantenerlo en el Reino Unido. Sus esfuerzos fueron exitosos. Una política británica y miembro del Parlamento británico, Theresa May, bloqueó con éxito la extradición en octubre de 2012.
y ayudó a mantener a McKinnon en el país. Gary se salvó de lo que muchos creen que fue más que una simple extradición y una sentencia de por vida en prisión. Muchos creen que se salvó de una muerte inminente a manos de la parte corrupta y secreta del gobierno de Estados Unidos. Hoy en día Gary tiene 57 años y sigue asistiendo a entrevistas y conferencias para discutir sobre su conocimiento y lo que vio y encontró en sus 13 meses de hackeo a los archivos militares secretos de Estados Unidos. Dirige su propio negocio con su novia de toda la vida, donde ayuda a propietarios de pequeños negocios a llegar a los principales sitios de búsqueda cuando la gente busca palabras claves relacionadas con los productos y servicios de estos negocios. Desafortunadamente, cuando Gary fue atrapado, lo describe como el momento en que vio una imagen de una nave espacial alienígena en forma de cigarro revelada en la pantalla de su computadora. Todos los datos que había guardado escrito de su investigación fueron confiscados y nunca devueltos. Todos sus dispositivos electrónicos personales, tal su computadora, llaves USB, CDs, todo fue confiscado. Y por lo tanto todo lo que sabe y vio está en su cabeza. Pero él cree que también es la razón por la que escapó de ser asesinado, ya que todo lo que vio es solo su palabra. Así que no hay pruebas para el mundo, ni evidencia, que podría potencialmente afectar a los secretos militares. En esta primera parte de nuestra serie sobre la Dark Web, hemos explorado historias impactantes que muestran la profundidad y el peligro de esta parte oculta de Internet, desde sicarios contratados hasta crímenes horribles cometidos por individuos que utilizan el anonimato de la Dark Web para llevar a cabo sus actos. Estos casos destacan la necesidad de estar atentos y conscientes de las amenazas que existen en un mundo digital. En la segunda parte de nuestra serie titulada La Dark Web, Cibercrímenes, exploraremos el creciente mundo del cibercrimen. Hablaremos sobre los ataques de ransomware, las redes de hacking y cómo estos elementos están afectando nuestras vidas diarias. También discutiremos la caída de varias computadoras debido a un fallo de un software de seguridad y cómo esto podría ser un ensayo para un ataque cibernético masivo en vísperas de las próximas elecciones de Estados Unidos. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde continuaremos desentrañando los misterios y peligros de la Dark Web. Gracias por acompañarnos y mantente seguro en la red.